Una década de pérdida económica se genera cuando en los próximos 10 años las tasas de crecimiento serán menores a las de los últimos 10 periodos. Con el ajuste a la baja en las proyecciones por parte de diversos analistas de mercado, se corre el riesgo de que esta situación se materialice. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial lo analizamos. Por tradición, el indicador que mejor describe el comportamiento de una economía es el Producto Interno Bruto. Si este se expande, pues lo que está significando es que las empresas están creciendo en su dinámica de ventas, en su dinámica de producción. Si eso ocurre, pues luego generan empleo, y si eso ocurre, pues luego generan inversión. Por eso es constantemente reseñado las dinámicas en materia de Producto Interno Bruto. Cuando se analiza esta variable a nivel global y se ven los comportamientos en los años más recientes y se hacen proyecciones hacia el 2030, se está generando la duda de que podamos caer en una década perdida en materia económica. Una década perdida básicamente lo que significa es que en los 10 años en que se está transcurriendo, las dinámicas de crecimiento del PIB van a ser menores a los últimos 10 años transcurridos. Y es que, ¿qué ocurre? Cuando uno mira el PIB a nivel global, el crecimiento a nivel global, y toma desde los 60 hasta la actualidad, y uno lo partiera más o menos en el 2000, va a encontrar que del 60 al 2000, en esos 40 años, el mundo lo impactaron diferentes tipos de crisis, pero nunca decreció. Mientras que después del 2000, las crisis principales que se enfrentaron llevaron a un decrecimiento de la economía. ¿Qué estamos hablando? Si nosotros nos paramos, por ejemplo, en los 70s, específicamente a mediados de los 70, hubo una crisis petrolera bastante marcada por el embargo que hizo la OPEP al crudo de Israel. Básicamente eso consistió en que los países que le compraban crudo a Israel, la OPEP dejó de suministrarles el combustible. Entonces eso generó un crecimiento en los precios del petróleo, volvió mucho más fuerte a la OPEP, pero muchos países se quedaron sin combustible. El efecto de esa situación llevó a que la economía global, por ejemplo en el 75, creciera apenas al 0.6%. Luego avanzas un poco más, te vas a los 80s, específicamente a comienzos de los 80, ocurrió un fenómeno global con mayor impacto en Latinoamérica que se denominó la década perdida de la deuda latinoamericana, o la década perdida de Latinoamérica por una crisis en deuda. Básicamente, ¿qué estaba ocurriendo? Es que los países de nuestra región habían contraído un volumen importante de deuda, con eso buscaban ayudar a esos países en el desarrollo, pero se olvidaron de los modelos productivos que iban a lograr pagar esa deuda. Entonces muchos países cayeron en un default de deuda, no lo pudieron pagar, y los impactos alrededor del mundo fueron un crecimiento, por ejemplo, para el 82, en 1982, de un crecimiento del 0.4%. Sigues avanzando, el mundo siguió creciendo, pero ya en los 90 también a comienzos, y por eso se hablan que las crisis se dan cada 10 años, comienzos de los 90 se presentaron diversos choques en materia económica. Se ve la invasión de Irak a Kuwait, eso generó una alta volatilidad en los precios, sobre todo del petróleo, y en el mundo, alrededor del planeta, se planteó una política monetaria restrictiva. Los efectos de esa política monetaria restrictiva llevaron a que, por ejemplo, entre el 91 y el 93 el mundo se hubiera expandido más o menos a una tasa del 1,5%. Luego sigues avanzando, pasas al 2000 o llegas hasta el 2000 y el mundo nunca decreció. O sea, enfrentó crisis, nunca decreció. De hecho, a finales de los 90, en el 99, si bien el mundo no decreció, quien sí decreció fue Colombia. Colombia presentó una caída en su PIB en el 99 del 4,2%, producto de la crisis hipotecaria, el colapso del sistema OPAC, gran cantidad de quiebras de las constructoras, pero el mundo no cayó. Pero entonces, ¿qué ocurre luego del 2000? La primera crisis que enfrentó el mundo fue la burbuja.com, más que todo en el 2001. Básicamente, pues el Internet se empieza a comercializar o se expande alrededor del mundo. Muchas de las empresas, principalmente en Estados Unidos, dijeron: yo tengo un modelo de negocio basado en Internet. Resulta que ese modelo de negocio era más un modelo de papel. Cuando salen a bolsa, se encuentra que ese modelo de negocio no es probado y básicamente se da un desplome de las acciones, y eso generó el estallido de la burbuja.com. Pese a ese efecto, se concentró mucho en Estados Unidos, entonces el mundo, si bien tuvo impactos, logró crecer a una tasa del 2%. Pero vete al 2009, la crisis subprime originada en Estados Unidos. Entonces se da una caída bastante marcada en
los precios de los inmuebles producto de esa crisis hipotecaria. Muchos tenedores de los títulos alrededor del mundo y encuentras por primera vez desde los 60 hasta la actualidad la primera caída en materia de crecimiento económico. En el 2009 el mundo cayó a una tasa del 1,3%. Luego de 11 años después, el 2020, los efectos de la crisis del gran aislamiento terminaron siendo 2 veces superiores, mayor nivel de impacto que la del 2009. Estamos hablando de una caída del PIB global del 3,1%. Te vas a Colombia, los efectos en caída del PIB fueron del 7%. Entonces, ¿qué se encuentra? Que el mundo pasó de crecer anualmente a unas tasas al 3,8%, si haces un quiebre hasta el orden del 2000 y luego lo comparas al 2000, entonces pasó de crecer del 3,8% a estar creciendo al 2,9%. Entonces, ya que de la situación que estamos actualmente, de aquí al 2030, estaremos enfrentando una nueva década perdida. Básicamente, ¿qué estamos encontrando? Gran cantidad de analistas de mercado vienen ajustando sus proyecciones de tasa de crecimiento. Das para el Fondo Monetario Internacional y está estimando que el mundo en este 2023 va a crecer el orden de un 2,9%. Significado más bien explicado principalmente por el incremento en las tasas de interés, está pegando muy fuerte en las economías avanzadas y también algunos de los efectos asociados por la crisis, más bien por la guerra entre Rusia y Ucrania. Te vas, por ejemplo, a la OCDE y estima un crecimiento del orden del 2,6%. Te vas a la ONU y estima que el crecimiento en el 2023 va a ser del 1,9%. La principal razón vuelve a ser el incremento en las tasas de interés que te pegan en el consumo, y en el análisis que hace la ONU, básicamente ese incremento en tasas de interés va a repercutir en los niveles de inversión. Entonces luego entra un actor como el Banco Mundial y advierte que para que la economía global no genere inflación, debe crecer de aquí al 2030 una tasa anual del orden del 2,2%. Esa es una tasa inferior al 2,4%, y el 2,4% es como el techo para no hablar de una década perdida en materia de economía. El Banco Mundial recomienda que los países deben trabajar muy fuertemente en los mecanismos de vinculación y de creación de trabajo y en los mecanismos para volver mucho más productivas las organizaciones. Si eso se logra, se podría expandir a una tasa del orden del 2,9% y no caer en una década perdida en materia económica. Y vamos y pensemos entonces un poco más en lo que pasa en nuestra región. Cuando miras los datos de América Latina, las proyecciones, por ejemplo, de crecimiento para el 2023 es del 1,8%, un crecimiento bastante bajo. Sin embargo, esas proyecciones se ajustaron al alza. De hecho, cuando uno mira las proyecciones alrededor del mundo, la gran mayoría de los analistas las han disminuido más o menos en 1,2, 1,5 puntos porcentuales, pero mira la de Latinoamérica y de hecho ha habido un ajuste más o menos del orden de unos 0,5 puntos porcentuales aproximadamente. Y es que se está encontrando que las dos principales economías de nuestra región, México y Brasil, están mostrando buenos resultados en materia económica. No una gran expansión, pero cada vez están alejando los temores de una posible recesión, una posible crisis económica. Luego miras un socio importante para la región como es China y se está encontrando que las proyecciones de crecimiento de este año van a ser del orden del 5%. Eso está beneficiando a la región. Pero te paras en Colombia y encuentras que Colombia creció el año pasado, en el 2022, a una tasa del 7,5%. Si bien fue la mejor tasa de crecimiento en nuestra región, fue un nivel de crecimiento inferior a lo que estaban esperando los analistas. Entonces eso lo que está comprobando, o lo que está mostrando, es que desde el segundo semestre del 2022 y principalmente en el último trimestre, los niveles de dinámica de nuestro país vienen bastante débiles. Y esa situación de debilidad se está consolidando en el primer trimestre del 2023 y en el segundo trimestre del 2023 principalmente. Entonces está encontrando que nuestro país va a volver a recuperar una buena tasa de crecimiento más hacia el largo plazo. De hecho, las proyecciones de los diferentes analistas para el caso de Colombia la han ajustado a la baja en 0,25 puntos porcentuales. Te vas a un actor como el Banco de la República, estima que Colombia va a crecer el 0,5% este año. La proyección más optimista tal vez es la del Ministerio de Hacienda, que estima el 2,5%.
En el caso sectorial estimamos que el nivel de crecimiento es del 1,25%. Si bien no vamos a estar en recesión, lo que genera es que bajas tasas de crecimiento te llevan a una década perdida en materia económica. Pues la teoría del decrecimiento como un factor que ayude al desarrollo de las economías en unas coyunturas tan marcadas como las que estamos viviendo después de los efectos de pandemia, o sea, los efectos secundarios, es bastante difícil probar que ese tipo de teoría va a ayudar al desarrollo de los países.